Y hoy vamos a seguir estudiando en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Acuérdense que en el capítulo 2 y 3 Jesucristo les da las cartas a las 7 iglesias. Entonces vamos a empezar a estudiar con la primera carta de la iglesia a Éfeso. Ya estudiamos la última carta con el pastor Carlos que vino a predicar de Cuba, y ahorita tenemos la carta número 1. Y lo vamos a llegar otra vez a la carta 7 y vamos a ponerlas todas juntas después. Como para mediados del año que entra ya vamos por ahí más o menos. Así que lo que vamos a predicar hoy se llama Éfeso, la iglesia perfecta. No sé si usted considera alguna vez que ha estado usted en una iglesia perfecta o no, pero a veces parece difícil encontrar una iglesia que se ajuste a nuestros deseos, a nuestro modelo, a nuestra forma de ser. No sé si a usted le ha pasado cuando está buscando iglesias, encontrar una iglesia es lo más difícil. Una iglesia en la que usted sienta a gusto, en la que usted sienta que está siendo alimentado por el Espíritu, en la que usted sienta que los hermanos le dan la bienvenida, que usted encaja con las personas. Es complicado, es bien difícil. Y la iglesia de Éfeso tiene una característica muy particular, que era una iglesia muy trabajadora. Entonces a veces pensamos que la iglesia trabajadora parece ser la iglesia perfecta. ¿Ha estado usted en alguna iglesia en la que todos, cuando usted llega, todos están sentados en su lugar? Nadie voltea a verlo, nadie lo saluda, la iglesia no se involucra en nada. Cuando termina el servicio, todo el mundo se va para su casa, nadie se saluda y no se vuelven a ver hasta el próximo domingo. A veces el pastor no está disponible en toda la semana hasta el próximo domingo. Es una iglesia como que no invita, como que usted entra ahí y dice, no, bueno, pues, ¿y esta iglesia qué? Como que no le da uno ganas de regresar, porque no tiene uno la conexión con esa iglesia, ¿verdad? Si después de visitar esa iglesia usted se entera que esa iglesia es una iglesia que no tiene otro programa más que el domingo, 1 hora los domingos, y no hacen otra cosa entre la semana, que toda la semana la iglesia está cerrada, que el pastor no está disponible, ¿usted piensa que esa es una buena iglesia? Normalmente decimos, esta no es una buena iglesia. Pensamos que necesita un poquito más. ¿Qué tal una iglesia en la que todos están involucrados? Usted llega, todos los miembros están participando en algo, todo el mundo le da la bienvenida, se ve que hay un movimiento de gente, que la iglesia está ocupada. La iglesia siempre tiene diferentes eventos, que venga para este evento, que vaya para aquel evento. Todos los hermanos se conocen a unos a otros, el pastor siempre está disponible cuando usted lo necesita. ¿Parece esta una mejor iglesia? A simple vista parece una mejor iglesia, una iglesia ocupada, una iglesia en la que todos están listos, en la que todos están involucrados. Dice uno, es una iglesia viva. Aquí se siente la cosa buena. Y uno le gusta ese tipo de iglesia, ¿verdad? Pero si comparamos la iglesia con una casa, digamos que usted quiere comparar una iglesia con su casa, y usted visita una casa en donde cuando entra a la casa todo está inmaculadamente limpio. Una cosa que usted pasa la mano, pasa la prueba del guante blanco, le pasa ahí, pero está la cosa pero limpísima. Todo en su lugar. Es más, entra, usted se quiere quitar los zapatos y me voy a ensuciar aquí. Una cosa pero bárbara. Todo en su lugar. Y usted entra, bueno, hasta le da miedo, no vaya a romper algo. ¿Qué tal que se cae y lo pone usted a limpiar porque usted ensució? Una cosa que no. ¿Suena como una casa que lo invita a visitarla otra vez? Usted no tiene ganas de ir a esa casa. No me siento cómodo. Es que entro ahí y no me siento yo, ¿verdad? Se siente fría la casa. ¿Qué tal que llega usted a una casa y todo está de cabeza? Todo por todos lados. Nadie limpia, nada está en su lugar. Los que viven ahí no se preocupan por mantener las cosas en buenas condiciones. ¿Será una casa que le invita a regresar? Tampoco. Es más, cuando entra usted dice, ¿dónde hay un mapa? Préstenme, yo les ayudo a limpiar, oiga, no se agarren. Entonces tampoco, ¿verdad? Una casa normalmente debe tener un balance entre limpieza y libertad. Una casa debe mantener un balance entre lo que está bien hecho, lo que todos se involucran,
y un poquito de espacio para que las personas sean personas, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, en mi casa, cuando yo estaba niño, hace bastante tiempecito, mi mamá nunca me preguntó o nunca me pidió que limpiara mi cuarto. Y mire que se hacía falta que me dijera, pero nunca me dijo. Tenía yo todo de cabeza y nunca me dijo, ¿cuándo vas a limpiar ese cuarto? Pero siempre me preguntaba, ¿ya oraste? Todos los días. Y yo, ay, mamá, ¿ya oraste? ¿Dónde estaba la balanza en lo espiritual? Nada más, no había otra cosa. No había espacio para otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Gaby, las escaleras del patio tenían que lavarse todos los días. No importaba que... No, hay que lavarlas. ¿Dónde estaba la balanza? En la limpieza. ¿Es malo limpiar todos los días? No. ¿Es malo orar todos los días? No. Pero un balance siempre es bueno. Siempre es mejor tener un balance. Ninguno de los dos escenarios es malo, pero hay que mantenerlo en cierto balance. Así que, hija, yo sé que tú oras todos los días, yo sé que tú lees tu Biblia todos los días, limpia tu cuarto de vez en cuando. Se salió del balance. Lo voy a borrar de la grabación, no te preocupes. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? La iglesia que agrada a Dios es la iglesia que da libertad al Espíritu de Dios y que al mismo tiempo mantiene la sana doctrina. Es una iglesia que mantiene el balance. No es una iglesia que simplemente se enfoca en una cosa. Mire, vamos a ir a Apocalipsis 2, que es donde vamos a estar leyendo. Versículos 1 al 7. Yo creo que fue algo que dije, pues ya se fue mi hija. Se enojó, no le gustó. Que la estoy poniendo como ejemplo. Oiga. Apocalipsis 2, versículo 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos que Jesús es el que tiene los 7 ángeles en su mano, y que los 7 ángeles son los pastores de las iglesias, y que el candelero es la iglesia, y que Jesucristo está en medio de la iglesia. Entonces dice que le dijo a Juan, el que tiene las estrellas, el que está en medio de los candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La primera de las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis es la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy famosa, una iglesia muy fuerte. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy fuerte, una ciudad donde había un comercio muy grande. Y gente pasaba por Éfeso de ida y vuelta para hacer sus comercios. Y la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Todavía tenemos por ahí algunas ruinas arqueológicas, una ciudad muy importante de la Asia Menor. Y él, en su segundo viaje misionero, Pablo pasa por Éfeso y empieza la iglesia. Y en su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso y se queda a trabajar ahí por ahí de más o menos 3 años. Él se queda a trabajar con ellos para dejar una iglesia fuerte, una iglesia que tenía una doctrina muy fuerte. La doctrina que aprendieron los miembros de la iglesia de Éfeso era una doctrina sin error. Pablo es el que consideramos que ha hecho todo, el que puso toda la doctrina de lo que es la iglesia moderna de hoy. Entonces imagínense, él mismo enseñando la doctrina. La iglesia tiene una fundación, un beitum, que decimos, una cosa fuerte,
nadie la podía mover. Entonces, la ciudad de Éfeso tenía un problema. Ellos adoraban a la diosa Artemisa, o a la diosa Diana. Los romanos la llamaban Diana, los griegos la llamaban Artemisa. Ellos adoraban a esa diosa, era la diosa de la ciudad. Entonces la predicación de Pablo se encontró con muchas dificultades en la ciudad de Éfeso. Él sufrió muchas situaciones, lo apedrearon, lo corrieron, muchas cosas que pasó ahí en la ciudad de Éfeso. Para ponerlo en un contexto, para que usted se imagine cómo es, imagínese que usted y yo vamos a algunas de las ciudades de Latinoamérica y predicamos en contra de la idolatría que se tiene de María, de la Virgen María. No, Especialmente en México, si va uno a México y predica uno en contra de la Virgen María, cuidado, uno no sale vivo. Así era la situación de Pablo en Éfeso. Fue una situación muy complicada para Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso tenía una característica bien importante. En Apocalipsis 2, versículos 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué dice esto? Habla de una iglesia que trabajaba, una iglesia ocupada, una iglesia que siempre estaba haciendo las cosas de Dios. Entonces, dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que trabajaba sin desmayar, trabajaba arduamente. Entonces vamos a ver las características de la iglesia que trabaja. Por la misma carta que leemos en Apocalipsis podemos decir que el mismo Jesús había notado el trabajo de la iglesia. Oiga, qué bonito. Imagínese que usted y yo llegamos un día al cielo y el Señor dice: mira, me acuerdo cómo trabajaste en Middletown. Yo vi cómo trabajaste en Middletown. Ay, qué bonito que el Señor se dé cuenta de nuestro trabajo. A la iglesia le dice: yo sé tu arduo trabajo, yo sé cómo has batallado sin desmayar, yo sé que has hecho esto. Jesucristo mismo está reconociendo que la iglesia ha trabajado fuerte. No es solamente una iglesia que trabaja fuerte, sino una iglesia que ha trabajado por el amor de Dios. En nuestros días, tristemente, hay personas que piensan que hacerse pastor es una buena idea para que le pague la iglesia un salario. Nada más por eso quieren ser pastores, porque piensan que se la lleva uno suave. Eso piensan, ¿verdad? Pero aquí esa iglesia trabajaba por amor a Dios. Es decir, no trabajaban por un salario, no trabajaban por reconocimiento, no trabajaban por posiciones, trabajaban por amor a Dios. Y dice que ha sufrido con paciencia y que ha trabajado arduamente por el amor a Jesucristo. Suena como la iglesia perfecta, ¿no cree usted? Una iglesia que hasta mismo Dios está reconociendo que trabajan y que trabajan bien y que lo han hecho sin desmayar. Suena bien. Pero mire, vamos a ver una situación que Jesucristo se enfrentó cuando estaba aquí en la tierra, en Lucas 10, versículos 38 al 42. Jesucristo, estando en la tierra, se encontró con una situación muy interesante, porque si esta fuera una iglesia perfecta, entonces ¿por qué Jesús les mandó la carta? ¿Qué necesidad había de mandarles una carta si era una iglesia perfecta? ¿No es cierto? Lucas 10, 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Parece que en la iglesia de Éfeso no es la primera vez que Jesucristo se encuentra con personas que están ocupadas en algo que no es la prioridad número uno. La iglesia de Éfeso estaba ocupada, pero no en lo que era más importante. En otras palabras, hay cosas mejores a estar ocupadísimos por Dios.
En este pasaje, Jesús viene a visitar a su amigo Lázaro. Y Lázaro tenía a su hermana Marta y su hermana María. Y hay que entender que cuando Jesús viajaba en aquellos días, Jesús nunca andaba solo. Por lo menos, al mínimo, andaban sus discípulos con él. Al mínimo. Si no es que venía más gente. Así que viene Jesús, vienen los 12 discípulos, ya son 13. Está Lázaro, porque viene a visitar Lázaro, ya son 14. Está María y Marta, son 16. Por lo menos había que preparar comida para 16 personas. Por lo menos. No sé en estos días cuánto yo les tome hacer comida para 16 personas, es bastantito. Pero en estos días usted puede correr al supermercado, agarrar 3, 4 paquetes de carne, agarrar 3, 4 paquetes tal vez de sopa ya precalentada, preparada, nomás le echa agüita. No sé, 3 horas ya tiene comida para 16 gentes. En aquellos días, sin refrigeradores, sin supermercados, sin microondas, lo que usted tenía que ir es salir y matar a la vaca y luego agarrar los pedazos de carne y luego cocer. No estaba tan fácil. Así que Marta está preocupada, dice, tengo que hacer comida para 16 gentes. Tampoco había tortillas ya hechas. Tampoco había maseca. Había que ir a agarrar el trigo, desgranar el trigo, preparar la masita y esperar. No, oiga, se tardaban todo el día. Era demasiado. Entonces María reconoce la importancia de la tarea. Marta reconoce, no había, me imagino, para el café había que ir estaba difícil. No había. Entonces, en aquella época que no había tantas comodidades, Marta reconoce la importancia de la tarea. Dice, viene el maestro y le tengo que dar de comer. Está complicado el asunto. Pero María reconoce la importancia del visitante. ¿Se da cuenta? Y se sienta a los pies del maestro. Marta dice, esta tarea es grande. María dice, el maestro es grande. Y se sienta a los pies del maestro, a escuchar al maestro. ¿No una vez dijo Jesús que no solo de pan come el hombre? María dice, sígueme hablando. Espiritualmente me voy a llenar. Pero Marta, no. ¿Qué es más importante? ¿Terminar la tarea que Dios nos ha dado o reconocer su presencia cuando venimos a la iglesia? No hay duda. La iglesia de Éfeso era una iglesia que reconocía la importancia de la tarea. Pero parece que no le daban mucha importancia a la presencia de Dios en la iglesia. En otras palabras, era una iglesia que había caído en la rutina. ¿A qué horas empezamos? ¿A qué horas acabamos? ¿Cuántas veces al año se hace este programa? ¿Cada cuántas veces al año hacemos esto? ¿Cada cuánto vamos a visitar? Era una rutina. La tarea es importante. Venimos a la iglesia, es importante. Estudiar la palabra es importante. Ir a hablarla a otros es importante, tener es importante. Pero lo más importante es reconocer la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Mira, ahí nos estamos en Apocalipsis 2, el versículo 2 y el versículo 6 dice, yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Así que era una iglesia que trabajaba, que reconocía la importancia de la tarea, pero también era una iglesia que probaba a las personas que estaban en la iglesia. Tenemos una iglesia entonces que prueba a los que trabajan en la iglesia. Interesante iglesia. Era una iglesia que sabía la diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Dice que no podía soportar a los malos, que había probado a los que decían que eran profetas y no eran profetas, y que aborrecía a los nicolaitas. ¿Cómo nos hace falta este tipo de iglesia en estos días para reconocer la diferencia entre una buena doctrina y entre los falsos profetas, entre los falsos apóstoles, entre aquellos que se dicen que son y son mentirosos? La iglesia de Éfeso era una iglesia que probaba lo que se practicaba en la iglesia.
El domingo pasado hablamos del pastor, que no es perfecto. Si usted estaba esperando que yo fuera perfecto, discúlpeme, pero no somos perfectos. ¿Y la iglesia depende del pastor? Dijimos. No, la iglesia depende de Dios, no del pastor. Esta iglesia de Éfeso dependía de Dios. No dependía del pastor, dependía de Dios. Alguien dijo que la iglesia está llena de pecadores que traen otros pecadores a la iglesia. Suena bien, pero el enfoque está equivocado. La iglesia está llena de salvos que eran pecadores, que traen a otros a la iglesia para que sean salvos y dejen de ser pecadores. ¿Se da cuenta? Hay que enfocarnos en lo importante. Mire, si nos regresamos a Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la iglesia debe de traer no justos, sino pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Pero si la iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos, ¿cómo es que crecía? Si aquí dice que hay que traer a los pecadores, si decimos que la iglesia está lleno de salvos, que traen otros pecadores para que sean salvos, y la iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos, ¿cómo hacían para crecer? No podemos cerrar las puertas a nadie, especialmente cuando las personas vienen al arrepentimiento, debemos abrir las puertas a ellos. Sin embargo, la iglesia de Éfeso no es que no le abriera la puerta a los pecadores, sino que no soportaba a los malos siervos. No soportaba a los malos predicadores, no soportaba a los malos pastores. Mire, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro ya no estaba advirtiendo de que iba a haber falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces la iglesia de Éfeso no es que no dejara que los pecadores no entraran. La iglesia de Éfeso no dejaba que cualquiera predicara. La iglesia de Éfeso probaba a las personas, decían: ok, tú vienes a predicar a mi iglesia, ¿sabes de Pablo? ¿Sabes la doctrina? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu credo? Y si el pastorcito no contestaba bien, ¿sabe qué? Discúlpame, usted no puede predicar aquí. Probaba a los que eran malos siervos, probaba a los que eran malos apóstoles, y dice que los había encontrado que eran mentirosos. O sea que no solamente los probaba, sino que los confrontaban y los encontraban mentirosos. Y después dice que no aguantaban a los nicolaítas. En el versículo 5 dice: en el versículo 6 dice: y sé que tú odias a los nicolaítas, que detestas a los nicolaítas como yo detesto a los nicolaítas, decía Jesús. ¿Quiénes son los nicolaítas? Me encontré esta definición, que la palabra nicolaítas viene de la palabra nikos y laos, y dice que la palabra nicolaita es una transliteración de la palabra griega nicolaites, que es un adherente de Nicolaos, que viene siendo una compilación de dos palabras: Nikos, que significa conquista, triunfo o victoria, y Laos, que significa gentes. Entonces, la palabra nicolaita significa aquellos que son del grupo u orden que han conquistado a las gentes. En otras palabras, ellos son los que se exaltan a sí mismos para tener el control y ser mejores que los demás,
y así ser reverenciados como si estuvieran por encima del cuerpo y como si fueran intachables. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los fariseos. Ellos se sentían superiores a todos. Ellos sentían que no pecaban. Ellos sentían que habían alcanzado un lugar altísimo de santidad que nadie los podía tocar. ¿Suena familiar? La Iglesia Católica tiene un montón así. Y que rézale a este santo y que rézale a aquel santo, porque ellos hicieron milagros y alcanzaron santidad y fueron Esos son los nicolaitas. Fíjense. Y dice el versículo 5, y yo sé, o el 6, el versículo 6, y yo sé que detestas a los nicolaitas. Así que estas gentes, si alguien venía, pues yo soy el más santo de todos los santos, le decían, no. Tú aquí no puedes ni entrar. Fuera de aquí. Porque son las gentes que se sienten tan santos que quieren que le dé uno la honra a ellos en lugar de la honra a Dios. Por ahí, si usted prende la televisión en ciertas horas, usted va a encontrar algunos predicadores así, que dicen, no, válgame, siente que trae la aurora y las alas del ángel ahí ya, una cosa bárbara. La iglesia de Éfeso se enfrentó entonces a la idolatría de Artemisa, se enfrentó a las enseñanzas de los santos nicolaitas. Y aunque era iglesia muy trabajadora y muy centrada en la santa doctrina, también se enfrentaron a una realidad que muchas iglesias se enfrentan en nuestros días. Mire, acompáñame al versículo 4, dice, pero tengo contra ti, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia perfecta, trabajadora, una iglesia que probaba y se aseguraba que estuviera la sana doctrina dentro de la iglesia, y Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, una iglesia que falla. La iglesia perfecta falló. Ya no es tan perfecta. La iglesia que trabajó arduamente y sin cansarse, la iglesia que no dejó que se enfrentaran las doctrinas del mundo, la iglesia que probó a los falsos profetas, es la misma iglesia que falló. ¿Sí? Jesús le dice a la iglesia que ha dejado el primer amor. En otras palabras, ha entrado en la rutina, en la iglesia corporativa que hace las cosas por obligación y ha dejado de disfrutar la presencia de Dios. No es que la presencia de Dios se haya ido de la iglesia. La presencia de Dios está ahí, pero la iglesia ha dejado de disfrutar la presencia de Dios. No hay iglesia perfecta. Las fallas de Dios siempre se van a notar, las fallas en contra de Dios siempre se van a notar. Pero cuando fallamos, siempre van a venir con dos opciones. Cuando fallamos con Dios, Dios siempre nos va a dar dos opciones. Nos va a dar las consecuencias y las soluciones. Las consecuencias y las soluciones. Para esta iglesia, en el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Dónde quedamos que estaban los candeleros de la iglesia? Alrededor de Jesús. ¿Se acuerdan de las vírgenes que quedamos que la iglesia tiene que orar para que el candelero esté prendido? ¿Qué dice Jesús que va a hacer si no hacemos las obras primeras? Quitar el candelero del lugar donde está enfrente. Jesús nos va a quitar de su presencia. Tenemos que volver a las primeras obras. Si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de delante de mí. Si somos una iglesia que se ha olvidado del primer amor, entonces vamos a orar por rutina sin esperar la presencia de Dios. Cuando usted ora, Señor, gracias, amén, no está esperando la presencia de Dios. Es una iglesia que aunque la presencia de Dios esté ahí, no le vamos a dar importancia. Cuando una pareja se casa, ¿okay? Nosotros nos casamos, espero que esto haya pasado. Cuando ustedes se casaron, cuando usted se casó. Cuando una pareja se casa, el primer día que el marido se va a trabajar después de las bodas, después de la noche de toda la cosa que pasa, se ve el marido a trabajar y la esposa se queda en la casa ansiosa a ver a qué hora regresa el marido. Y no sabe qué hacer.
Y sabe la hora en la que va a llegar el marido, se arregla, se prepara, está todo listo y espera al marido. Y llega el marido, qué bueno que llegaste, te estuve esperando, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? Bla, 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 bla. ¿Verdad? ¿Qué pasa después de 20 años? Gracias a Dios que no vine. ¿Ya llegaste? Ok. Ah, ya llegué. Ni ruido hiciste. Ay, me espantaste. ¿Verdad? No, la que me espantaste fue tú, pues ve cómo estás, ni te arreglaste. Sí, ya eso pasó. El marido sigue estando ahí, la esposa sigue estando ahí, el matrimonio tal vez está tan bueno como el primer día, pero ya no se disfruta la presencia del esposo como el primer día. Qué triste. Que se dieron cuenta con quién se casaron. Que se dieron cuenta con quién se casaron. La iglesia que no ora con el deseo de estar en la presencia de Dios, la iglesia que no canta con el deseo de estar en la presencia de Dios, de agradar a Dios, la iglesia que no lee la Biblia con el deseo de aprender de la palabra de Dios, esa iglesia será quitada de delante de Dios. Wow. Tenemos que asegurarnos que eso no nos pase a nosotros. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. No dice ahí deja de trabajar. Dice deja de trabajar por obligación. Empieza a trabajar por amor. Empieza a trabajar no porque el trabajo tiene que hacerse, sino para que Dios se agrade de lo que estás haciendo. Y cuando Dios se agrada de lo que estás haciendo, su presencia va a estar aquí. Y cuando su presencia está aquí, tú la vas a disfrutar. Porque quieres estar en su presencia. Por eso es que trabajas, porque quieres estar en su presencia. El versículo 7, el capítulo 2 de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quieres que Dios te dé de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios? Imagínate, llegar al paraíso, sentarnos y que venga Dios y nos dé de comer del árbol. La vida eterna está garantizada para todo aquel que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero la iglesia, si quiere llegar a disfrutar de esta vida eterna, tiene que ser una iglesia que trabaja y una iglesia que está cimentada en la sana doctrina. Pero no es suficiente. Porque hemos sido salvos por gracia. No para que nadie se gloríe por las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de convertirnos en una iglesia que trabaja, pero que disfruta la presencia de Dios. Una iglesia que disfruta la presencia de Dios. Nuestra iglesia debe de reconocer la importancia de la tarea que tenemos. ¿Cuántas sillas tenemos vacías aquí? Tenemos una tarea bien importante. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos una tarea bien importante. Tenemos que reconocer la importancia de la tarea y poner manos a la obra. Pero no debemos de olvidar que lo más importante es la presencia del Maestro. Siempre estar en medio de la presencia del Maestro, reconocer cuando está aquí y disfrutarla. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque es clara, porque tú nos dices, Señor, que debemos de disfrutar tu presencia. Cuando venimos delante de ti, Señor, debemos de esperar, tener esa expectativa de que tú vas a estar en medio de nosotros. Y cuando tú vienes, Señor, ayúdanos a disfrutar tu presencia, a reconocer que tú estás ahí, a sentirte, Señor, a tener esa conexión y que, Padre, nos gocemos en ti. Que podamos hacer todo por amor a ti, que nuestra obra que tú nos has dado, Señor, como iglesia la completemos, pero que la completemos contigo en medio, Señor. No por obligación, sino disfrutando tu presencia, Señor. Que tú estés con nosotros, guiándonos, yendo con nosotros, Señor, que te complazcas de lo que vamos a hacer, Señor. Ayúdanos a tener en nuestro corazón ese deseo
Cuando oramos, encontrar tu presencia. Cuando cantamos, Señor, agradarte y que tu presencia baje, Señor, y que cuando leamos tu palabra, que tu presencia sea manifiesta y entendamos lo que leemos, Señor, para que vivamos conforme a tus escrituras. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir haciendo la tarea sin olvidar, Señor, que tú eres el número uno, el más importante de esta iglesia, Señor. Te damos pues gracias por esta palabra, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús.